Mi madre me había faltado. Ya era su. Si no hubiera muerto ella, bien. Pues buenas noches a todos, les damos la cordial bienvenida. Me presento, soy la doctora María de la Luz Hidalgo Trinidad, actualmente presidenta de nuestro colegio de especialistas de medicina familiar del estado de Chiapas. Entonces, el día de hoy tenemos la primicia de que nuestro médico familiar, el doctor Rodrigo Villaseñor Hidalgo, nuestro actualmente vicepresidente de la federación, esté con nosotros compartiendo uno de los excelentes temas a nivel de nuestro primer nivel de atención médica, el cual le voy a ceder la palabra para que la doctora Cristian Salas nos haga el favor de conducir esta primera sesión, y le pedimos a todos, por favor, apagar sus micrófonos para que, por respeto a nuestro ponente, él pueda dar esta plática, el cual sea amena, de gran pues interés para todos los médicos familiares. Tenemos médicos de otros estados, por lo cual agradecemos su presencia. Y adelante, doctora Cristian. Muy buenas noches a todos. Excelente 2024. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, doctora, adelante. Bueno, el día de hoy tengo el honor de presentar al doctor Rodrigo Villaseñor Hidalgo, que es vicepresidente de la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar, presidente de la Asociación de Médicos Residentes y Especialistas en Medicina Familiar, profesor titular del curso de especialización de Medicina Familiar de la Unidad Médica Familiar número 94 de la UAT Norte, Ciudad de México del IMSS, y también miembro del subcomité académico de la Subdivisión de Medicina Familiar, Unidad de Posgrado UNAM. Doy la bienvenida al doctor con el tema las competencias clínicas del médico familiar para el tratamiento de la hipertensión arterial en el primer nivel de atención. Adelante, doctor. Estaré al pendiente por cualquier cosa. Muchísimas gracias, doctora Cristian, por la amable presentación. Saludo con muchísimo gusto a la doctora María de la Luz Hidalgo Trinidad, quien es la presidenta del Colegio de Especialistas en Medicina Familiar del Estado de Chiapas AC. También saludo con mucho gusto a la vicepresidenta, la doctora América Fabiola Benítez Rendón, y obviamente a todo el gran equipo que está presente de su amable asociación. Y agradezco muchísimo la invitación de la doctora Hidalgo, quien es actualmente la coordinadora regional sureste de la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar. Y agradezco a todo el auditorio que se conectó para esta charla del día de hoy. Realmente vamos a platicar brevemente sobre un tema muy importante que está enfocado a la hipertensión arterial y está enfocado también a esas competencias clínicas que como médicos familiares debemos de dominar ante este problema de salud. A manera de introducción, quiero comentarles que las competencias, muchos doctores las han dividido siempre en dos tipos: en las competencias genéricas o también denominadas blandas, y las competencias específicas o también denominadas laborales. En este sentido, cuando hablamos de las competencias genéricas, hablamos de esas habilidades que nos permiten conectarnos con el ambiente y la sociedad, como la comunicación, como las relaciones. Y las competencias específicas o laborales
hacen más hincapié en todas aquellas habilidades y destrezas que tenemos para desarrollar tareas muy específicas. ¿Y qué es una competencia? Una competencia se define como esa habilidad o destreza que tenemos para darle solución a un problema o a una situación utilizando todos los recursos con los que contamos en un contexto muy específico. ¿Y qué recursos tenemos? Pues tenemos los recursos cognitivos, los recursos afectivos y los recursos psicomotrices. Los recursos cognitivos, pues hace referencia a nuestros conocimientos, lo que sabemos. Los recursos psicomotrices hace referencia precisamente a esas aptitudes, actitudes, habilidades, destrezas. Y los recursos afectivos hacen referencia a esos valores, a esas emociones que le imprimimos a nuestras actividades. Y bueno, en términos generales, las competencias clínicas son parte fundamental de la medicina familiar porque, como bien sabemos, complementa nuestro perfil profesional. El médico familiar está inmerso en sus actividades clínicas, sus actividades de educación, sus actividades de administración y sus actividades de investigación. De manera que hoy nos vamos a enfocar a las competencias clínicas. ¿Y quién es ese médico familiar? Bien sabemos que el médico familiar somos esos profesionales de la salud que estamos en primer nivel de atención y que estamos muy enfocados a toda esa evaluación de los factores de riesgo y los factores de protección de las personas. Evidentemente, cuando nos vamos sobre los factores de riesgo, pues les tenemos que dar un tratamiento. Eso es prevención primaria. Juntamos todos los factores y estamos encima de los pacientes aplicando escrutinios para determinar en qué momento puede detonar una enfermedad, sumando todos esos factores de riesgo. Y bueno, cuando ya los detectamos a tiempo, pues estamos haciendo un diagnóstico oportuno cuando se manifiesta una enfermedad en etapas tempranas. Eso es prevención secundaria. Y bueno, ya que diagnosticamos la enfermedad, evidentemente la idea es evitar que los pacientes se compliquen. Eso es prevención terciaria. Entonces, los médicos familiares tenemos algo muy importante que es la longitudinalidad y la integralidad. ¿A qué nos referimos con esto? A que nosotros, a diferencia de otros compañeros de otras áreas, de otras especialidades, tenemos esa fortuna de estar en el tiempo dándole seguimiento a los pacientes. Y con respecto a la integralidad, pues evidentemente nos referimos a esa visión sistémica que tenemos de la salud general de las personas. Y bueno, de la hipertensión arterial sistémica sabemos mucho y también el día de hoy estamos platicando de esta enfermedad porque sigue siendo de una de las enfermedades de primer país. Vamos a ser muy puntuales en algunos datos alrededor de la charla. De manera que cuando hablamos de las competencias clínicas en nuestra práctica médica, evidentemente eso nos obliga a estar muy claros en que cuando nosotros nos desempeñamos en nuestra actividad médica, evidentemente tenemos que tener algunos atributos, unas características muy específicas en el desempeño clínico y bueno, la charla la vamos a enfocar a la hipertensión arterial sistémica. De manera que estos atributos son esas acciones que nosotros no debemos de dejar de implementar cuando ofrecemos atención médica. El desempeño clínico, como lo vamos a ver más adelante también, nos dice cuáles son los criterios que nosotros debemos de aplicar cuando tenemos una entrevista, cuando tenemos una atención médica, y que no podemos dejar pasar en alguna de las fases en las cuales nosotros podemos interactuar con las personas. Y bueno, ya cuando estemos en la tercera parte de la charla, hablaremos específicamente de esas competencias, es decir, de esas habilidades y destrezas que nos llevan a dar un mejor tratamiento a las personas que viven con hipertensión. De manera que, en términos generales, las competencias clínicas, cuando hablamos de los atributos, dicen los que saben que cuando menos tenemos que tener dos actividades muy importantes y esenciales. Una de ellas es que precisamente tengamos un enfoque estructurado para obtener datos clínicos relevantes y confiables. Quiero decirles que hasta hace un tiempo no muy lejano, les estoy hablando de un año, que se ha estado evaluando de manera constante todos estos elementos que tienen los profesionales de la salud para poder obtener datos relevantes de las personas. Y bueno, nos hemos llevado muchas sorpresas en diferentes evaluaciones, como inclusive puede ser las evaluaciones que se realizan para la certificación, donde esa desestructuración, donde esa obtención de datos relevantes muchas veces tiene muchos brincos, tiene muchos saltos y no alcanzamos muchas veces a obtener todos esos elementos que nos permiten llegar a un diagnóstico, a un tratamiento adecuado. Entonces, qué importante es este atributo. Ahora,
El razonamiento clínico también es un elemento que nos permite precisamente conjuntar todos estos datos para fomentar la congruencia clínico, diagnóstico y terapéutica. Evidentemente, también es muy importante elaborar los diagnósticos diferenciales, los cuales nos permiten más aterrizar lo que estamos pensando, detectando los datos básicos y evidentemente descartando aquellas enfermedades que no entran en el cuadro clínico en la obtención de los datos. Por supuesto, registrar la información. Qué importante es que sepamos documentar todos estos elementos que podemos obtener del interrogatorio, de la exploración física. Evidentemente, un atributo también muy importante es precisamente el uso de los paraclínicos, ya sea de laboratorio o gabinete. ¿Por qué? Porque nosotros como médicos, evidentemente muchas veces tenemos diagnósticos o sospechas de diagnóstico, pero los paraclínicos nos ayudan a reforzar todos estos elementos que permiten ser más precisos incluso para poder elaborar bien un seguimiento de los pacientes. Evidentemente, también cuando nosotros tenemos esa oportunidad de estar extrayendo por medio del interrogatorio los datos clínicos, también tenemos que tener muy claro que dentro de lo que nosotros interrogamos y pensamos, tenemos que tener siempre presente esa incidencia y prevalencia de las enfermedades, sobre todo de donde estamos laborando, del ambiente que nos rodea, de las comunidades que nos visitan. De ahí la importancia de que sepamos los diagnósticos situacionales de nuestros ámbitos laborales, de nuestros consultorios, muy importante. Y uno de los atributos también muy importante pues, es proponer un plan terapéutico con base en la mejor evidencia científica, es decir, nuestras guías de práctica clínica y mantenernos actualizados con lo que nos dicen los organismos a nivel nacional e internacional de cómo dar un enfoque adecuado a las enfermedades que se nos presentan al día. Y bueno, parte de estos atributos es precisamente que reconozcamos cuándo una enfermedad está estable o está agudizada, de manera que nos permite hacer un enfoque terapéutico posiblemente diferente en el seguimiento o incluso en la utilización de diferentes servicios, como puede ser un servicio de urgencias. Y considerar esa factibilidad en las acciones encaminadas al diagnóstico y la terapéutica. Como bien sabemos, los profesionales de la salud tenemos muchos recursos y esos recursos pueden ser factibles que los podamos tener. Es decir, dicho de otra manera, que los tengamos a la mano, que podamos hacer uso de ellos. Podemos tener nosotros mucha interacción con la investigación y saber cuáles son las últimas terapias y saber cuáles son los últimos procedimientos terapéuticos, pero si no los enfocamos, si no tenemos esa habilidad de saber qué es lo que tenemos a la mano y su utilidad, definitivamente ahí también perdemos esta capacidad de esta competencia clínica o en este atributo. Y bueno, también debemos de tener una firme estrategia para el seguimiento médico. Como bien sabemos, nosotros como médicos de primer nivel de atención tenemos muy claro que el seguimiento es diferente a muchos otros compañeros de otras áreas. Nosotros tenemos esa capacidad de integrar los factores de riesgo y proponer cambiar los malos, los factores que los pueden poner vulnerables en alguna enfermedad y potencializar sus factores protectores. Y para esto nosotros, en esta visión holística de la salud, pues por eso es que interrogamos a qué se dedican las personas, con quién viven, cómo comen, cómo se ejercitan, entre otros datos. Muy importante, cuando los casos de alguna manera tienen elementos que no seguir con el tratamiento o darle seguimiento de atención, lo que hacemos es hacer referencias oportunas. Entonces, también es muy importante que nosotros sepamos cuáles son nuestros límites y cuáles son los alcances de nuestro nivel. Un atributo también muy importante es precisamente también ser sensibles a esas necesidades y preferencias de las pacientes y sus familias. Este es un elemento que ha cobrado mucha importancia porque cada vez es más relevante que nosotros nos pongamos o nos vinculemos con el paciente y su familia para precisamente saber cuáles son sus prioridades, cuáles son sus pensamientos, cómo es que conceptualizan la salud. Y evidentemente otro atributo, pues es precisamente que los diagnósticos estén bien sustentados. Y hablamos nuevamente de la congruencia clínico, diagnóstico y terapéutica. ¿Por qué? Porque uno de los atributos que también son muy relevantes es correlacionar todos aquellos elementos que nos permiten sustentar nosotros lo que ya obtenemos por la clínica y si tenemos esa gran necesidad de corroborar algún dato, pues por eso están los paraclínicos. Entonces también los paraclínicos son un elemento que nos van a permitir correlacionar estos elementos diagnósticos. Y bueno, uno de los últimos atributos que les voy a comentar es esa decisión compartida.
Finalmente estamos hablando de bioética médica, tanto estos principios básicos que siempre nos han comentado, ¿no? Que es la autonomía, que es respetar las decisiones del paciente, que es la beneficencia de siempre buscar el bien en el paciente, la maleficencia de evitar el mayor daño posible en el paciente y la justicia, ¿no? Darle a cada paciente lo que le corresponda. Entonces, creo que es muy importante que siempre nosotros consideremos estar en esa vinculación para respetar, para decidir de manera compartida. De manera que estos atributos de los cuales estamos empezando a platicar, quiero decirles que esta charla también nace de una necesidad. Ya se los decía yo, nos hemos llevado muchas sorpresas porque en los procesos de evaluación nos hemos dado cuenta de que tenemos una visión holística de la salud, pero a veces no tenemos cómo aterrizarla, no tenemos una línea. Entonces, parte de esta charla es eso, reforzar eso. Hablando de las fases de las cuales yo les estaba hablando al principio para el desempeño clínico en la atención médica, dicen los que saben que cuando menos son 8 fases, ¿no? Cuando nosotros tenemos esa oportunidad de interactuar con los pacientes, debemos de tener muy claro que una de las fases va encima de otra, ¿no? Estas 8 fases van encima de la otra, son subsecuentes. Entonces, cada una de ellas tiene cosas muy peculiares, las cuales evidentemente nos van a dar elementos muy importantes, van a consolidar la confianza con las personas y van a permitir precisamente explorar elementos que nos van a ayudar a favorecer la evolución de las enfermedades. De manera que estas 8 fases, todas y cada una tienen algún punto muy específico y muy importante. Miren, por ejemplo, en la fase social. En la fase social se dice que un nivel de ejecución es excelente cuando precisamente nosotros tenemos esa oportunidad de tener un saludo, de presentarnos con el paciente, incluso con el acompañante, invitarlo a sentarse, ¿no? Ser receptivo, ser respetuoso y ser empático. Este es un valor que le da un plus a esta especialidad, esta biespecialidad, que es precisamente sentir que el paciente se siente en casa, ¿no? Y bien lo sabemos que es parte de nuestra profesión, vincularnos con el paciente, esa relación médico-paciente. En la fase ya cuando ya viene el motivo de la consulta, se dice que su nivel de ejecución es excelente cuando precisamente nos damos esa tarea de preguntar el motivo de consulta y explorar otras necesidades o problemas de salud que pudiese tener tanto el paciente, el acompañante o el familiar que venga y que puedan considerar importantes. Inclusive, ya les decía yo, muchas veces las personas vienen por diferentes motivos de consulta, pero a veces nos están gritando los familiares, los acompañantes, los cuidadores, otras cosas. Entonces, también tenemos que prestar mucha atención a ello. Y evidentemente, nosotros tenemos que ser muy claros en que las personas tienen diferentes problemas de salud. Es difícil aterrizar muchas veces en una sola consulta todos y cada uno de estos problemas, pero uno de los elementos de esta bella especialidad es precisamente esa longitudinalidad que nos permite dar ese paso adelante y ponerlo como un pin, que nos esté esperando una intervención muy clara y no dejarla atrás, pero sí dejar un pin ahí que tengamos que abordar en un futuro no muy lejano. Ahora vean, interrogatorio dirigido, y se dice que el nivel de ejecución es excelente en esta fase cuando precisamente les dejamos que los pacientes se explayen, que nos platiquen sus preocupaciones. Evidentemente nosotros tenemos una tarea muy importante que es guiarlos, darles ese orden, complementar cada uno de esos datos, sobre todo lo más relevante y que esté relacionado con el motivo de consulta, y priorizar. Esta palabra cada vez cobra más relevancia. Saber cuál es el punto por el cual nos vamos a ir primero, ¿no? Y vean cómo en esta tribuna libre y en el interrogatorio dirigido es el mejor momento para indagar los factores de riesgo. Como bien sabemos, pueden ser a nivel individual, familiar y social. Vean en esta fase de la semiología, se dice que el nivel de ejecución es excelente cuando precisamente le damos ese tratamiento a ese signo o síntoma por el cual nos está visitando el paciente o el familiar nos puede comentar. Nos han enseñado muchas veces cómo hacer semiología y desde que estamos en pregrado nos dicen que la semiología es importante, pero cada vez cobra más importancia porque la semiología del dato clínico, que es punta de lanza, precisamente nos va a dar el diagnóstico, nos va a guiar muy claramente a poder ofrecer la mejor terapéutica. De manera que cuando un paciente nos dice, tengo esto, nunca se nos debe de olvidar, ¿no? En la fecha de inicio, el modo de inicio, la causa aparente, los datos que los acompañan, los datos que hace que aumente, los datos que hace que disminuyan, si han utilizado algún tipo de terapia
y si han tenido algún tipo de resultado. Esto de plano es un orden que va a privilegiar nuestro actuar. Nos va a decir prácticamente hasta dónde nos vamos a ir con el caso. Vean esta otra fase, la fase de la exploración física. Se dice que el nivel de ejecución es excelente cuando precisamente vamos a solicitar una autorización para que las personas nos permitan revisarlos, para que nos permitan tener contacto con sus cuerpos y poderles medir la presión arterial, escuchar su pulmón, su corazón, ¿no? Y evidentemente informarles. Es difícil, pero la idea es esa, que cuando tengamos un paciente y le estemos explorando algo, algún órgano, aparato o sistema, le expliquemos qué estamos encontrando. Podemos ir verbalizando, todo con mucha delicadeza y cortesía, porque como bien sabemos, este es el plus de nuestra especialidad, que los podemos tener muy cerca, que los podemos desarropar para poder saber cuál es el contexto en el tórax, en el abdomen. Entonces, esta es una fase muy, muy importante. Vamos a obtener los datos que van a fundamentar el diagnóstico. Vean esta otra fase, la fase de diagnóstico. Y se dice que el nivel de ejecución es excelente cuando vamos a informar al paciente de su diagnóstico. Qué importante es decirle a las personas qué es lo que tienen, ¿no? Bien sabemos, y se los decía yo, las personas tienen muchos problemas de salud, pero tenemos que decirles todos y cada uno de los problemas que tienen. Inclusive se los podemos priorizar y se los tenemos que además que explicar con palabras que lo puedan comprender. Entonces, hay que explicarle cuáles son los riesgos de esos padecimientos que les detectamos. Evidentemente, también es un buen momento para que ellos nos puedan preguntar qué es lo que no entienden en cuanto a su sintomatología, si están relacionados o no con el problema de salud por el cual les están acudiendo. Y vean, cuando los pacientes tienen algún estudio de laboratorio o gabinete, de manera comprensible se los tenemos que hacer saber los resultados, aclararles las dudas y evidentemente verificar la comprensión, es decir, siempre preguntarle, ¿sí me entendió qué es lo que tiene? ¿Sí me entendió qué es lo que yo interpreto con sus estudios? Qué importante es esto. Vean esta otra fase, la fase del plan de manejo integral. Se dice que el nivel de ejecución es excelente cuando tenemos estos atributos. Evidentemente es muy importante hacer una mención muy clara de todo ese panorama terapéutico que les vamos a ofrecer. Como bien sabemos, en el primer nivel de atención, nosotros como médicos especialistas, pues podemos dar un plan de alimentos, un plan de actividad física, un plan farmacológico. Se los tenemos que explicar y evidentemente tiene que tener mucha congruencia con la clínica, con el diagnóstico. Este es el tratamiento que le vamos a ofrecer a un paciente, entonces es fundamental. Y vean, el explicar un tratamiento, sobre todo cuando nosotros tenemos en un paciente, pues ya lo decía yo, tenemos que saber cuál es su manera de pensar, porque le tenemos que explicar. Y no somos nutriólogos, pero le podemos dar recomendaciones alimenticias. No somos rehabilitadores, pero le tenemos que dar recomendaciones de actividad física. En tratamientos farmacológicos somos líderes y les tenemos que explicar qué dosis, qué vía, qué periodicidad y cuáles son esos posibles efectos adversos que tienen esos fármacos que les estamos suministrando. Ya les decía yo, no somos nutriólogos, tampoco somos rehabilitadores, pero sí tenemos que hacer recomendaciones muy claras, sabiendo qué es lo que comen, cómo se activan físicamente y evidentemente también apoyarnos de nuestros compañeros del equipo multidisciplinario. Tenemos a nutrición, tenemos a trabajo social, tenemos a la enfermera, entre otros compañeros, ¿verdad? Vean esta fase, la fase de la longitudinalidad, la integralidad y el enfoque de riesgo. Se dice que esta fase, el nivel de ejecución es excelente cuando precisamente ya tenemos bien ordenado el caso y sabemos cómo lo vamos a llevar. Sabemos específicamente qué es lo que tiene y cuáles son las enfermedades que lo rodean. Evidentemente, ya a este nivel, ya tenemos muy claro cuáles son los factores de riesgo, es decir, todos esos elementos que lo ponen vulnerable para tener más enfermedades o para que la enfermedad que tenga se complique. Pues este es prácticamente uno de los trabajos más importantes que tenemos como médicos familiares. Si ustedes me dicen, oye, doctor, ¿y cuál es la fase más importante? Yo diría que todas, pero evidentemente no hay fase que cobre más relevancia para un médico familiar que es esta, la de la longitudinalidad, la integralidad y el enfoque de riesgo. Ahora bien, vamos a platicar brevemente y vamos a aterrizar esto que estábamos platicando, que ya les decía yo, que surge de una necesidad por las sorpresas que nos hemos llevado de hablar de las competencias del tratamiento de las personas que viven con hipertensión arterial en la edad adulta. De hipertensión arterial sistémica sabemos mucho. Hemos platicado muchas veces
sobre hipertensión, pero creo que en estos momentos cobra mucha relevancia porque es uno de los problemas de salud pública más importantes en el mundo y, por supuesto, en nuestro país. Se dice que esta enfermedad se caracteriza porque tiene una alta incidencia. De los 130 millones de mexicanos que somos en el país, se estima que van revisiones que van de un 25 a un 33% en la edad adulta. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes lo piensan, por arriba de los 20 años, puede ser que 1 de cada 4 o 1 de cada 3 personas esté viviendo con hipertensión arterial sistémica, sobre todo porque en nuestro país tenemos muchos factores de riesgo que nos hacen o que nos predisponen ante esta enfermedad. También se le sigue conociendo a esta enfermedad como la asesina silenciosa. Es asintomática, entonces los pacientes, de manera desafortunada, no tienen signos y síntomas. De ahí la importancia de estar midiendo la presión arterial. Vean, es una enfermedad con un sencillo diagnóstico: medición de la presión arterial. Una medición correcta. Bien sabemos que el escenario del médico familiar es difícil. Un ideal de una medición de la presión arterial, un paciente podría estar relajado, no tenga prisa, no ande estresado, preocupado porque va a hacer algo, que haya comido al menos hace 2 horas, no fume en las últimas horas, que no haya bebido alcohol en las últimas horas, que no tenga ganas de hacer pipí, que no tenga ganas de hacer popó. Es difícil, yo lo sé. Y además, finalmente nosotros como médicos familiares trabajamos en la institución privada, también trabajamos en la institución pública. ¿Qué es lo que sucede en la institución pública? Muchas veces pues, los pacientes vienen correteados, traen prisa, pues tenemos muy poco tiempo a veces para estudiarlos, para medirles lo que quisiéramos medirles. Y además, muchas veces los dispositivos que tenemos para medir la presión no son los idóneos, ¿no? Evidentemente hay mucho ruido, muchas veces el esfingomanómetro no sirve. Entonces es un rollo de situaciones, pero contra todo eso tenemos que luchar, porque por eso estamos hablando hoy de hipertensión arterial sistémica, porque es una enfermedad que está cobrando muchas vidas, es una enfermedad que todavía está complicando a la población adulta, de manera que cuando nosotros vemos una enfermedad cerebrovascular, se dice en 3 palabras, pero todo lo que conlleva a una persona que tiene limitación funcional. A nivel individual, su calidad de vida, imagínense dónde se pone. A nivel familiar, pues hay que invertir recursos, hay que tener cuidador primario, hay que dedicarle tiempo, ¿no? A nivel institucional, pues son las visitas a los médicos, muchas veces son seguimientos, estudios, visitas a urgencias. Entonces, ya les decía yo, por eso estamos hablando de hipertensión arterial sistémica, y solo por hablar de una complicación, por ejemplo. Ya lo decíamos, es de fácil seguimiento. Esta enfermedad, a pesar de su impacto, de manera desafortunada no hemos visto algo que es muy bueno para nosotros, que es medirles la presión arterial, ¿no? Y evidentemente monitorizar, lo cual vamos a platicar un poquito más adelante. Fíjense, de manera desafortunada, esta enfermedad sigue siendo la primer causa de complicaciones a nivel cardíaco, cerebral y renovascular. Entonces, es lo que yo les decía. Por eso estamos platicando hoy de esto, porque seguimos viendo hipertrofia ventricular izquierda, seguimos viendo enfermedad renal crónica, seguimos viendo pacientes que tienen retinopatía. Es decir, esta enfermedad pareciera que le hemos perdido el respeto, pero la verdad es que hay muchos factores que nos permiten tenerla en las manos, pero hoy vamos a platicar cuando menos de unas que nos van a ayudar mucho. Y vean, esta enfermedad también se caracteriza por ser denominada la regla de los 50. ¿Qué es lo que pasa? Ya les decía yo, de los 130 millones de mexicanos que somos, se estima que casi un 30% de los mexicanos que son adultos viven con hipertensión. ¿Pero qué creen? Se estima que más de la mitad de los que tenemos con diagnóstico de hipertensión prácticamente son apenas una pequeña porción. ¿Qué quiere decir esto? Que se estima que existe un 50% de hipertensos caminando en la calle y que no lo saben. Ahora, fíjense, de este 50% que sí lo saben, de manera desafortunada, solamente el 50% tienen tratamientos efectivos. Ahora viene el gran problema. Los que tienen tratamiento, de manera desafortunada, el 50% no está en metas. Entonces, esta enfermedad cumple la regla de esos 3 50, lo cual es verdaderamente preocupante. Y bueno,
vamos a tratar de aterrizar la plática en una de las breves competencias que nos van a permitir quizás darle una mejor salida a estos casos. Vean, se dice que para que nosotros podamos ofrecer uno de los tratamientos idóneos para las personas que viven con hipertensión en la edad adulta, tenemos que tener cuando menos estas 5 competencias. 1. La medición de la tensión arterial, ya sea en consulta o en el domicilio. Tener muy claro cómo es que lo vamos a interpretar cada uno de estos. 2. Diagnosticar hipertensión arterial sistémica, es decir, saber quiénes son los hipertensos reales y descartar todos aquellos que son de bata blanca y que son los hipertensos, los que se les conoce como hipertensión enmascarada. Eso es muy importante, ahorita lo vamos a platicar. Como 3, una tercera competencia es precisamente estadificar esas cifras tensionales, es decir, medir la presión arterial y ponerlas en un lugar para ponerle un título a esas cifras. Ahorita vamos a platicarlo. Cuarta competencia, identificar los factores de riesgo cardiovascular, todas esas enfermedades que pueden rodear a la enfermedad e identificar daño a órgano blanco. Y como una quinta competencia, y que creo que es donde se aterrizan las últimas 4, es estratificar el riesgo cardiovascular. Últimamente, todas las charlas que hemos platicado, que se están haciendo en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, siempre nos van a hablar de esto, del riesgo cardiovascular. Inclusive el riesgo cardiovascular es un elemento que está dominando para llevar a cabo los tratamientos de la hipertensión, de la diabetes, del EPOC, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, qué importante es esto de estratificar el riesgo cardiovascular. Vamos a hablar de la primera competencia. Ya les decía yo, qué importante es la medición de la presión arterial, ya sea en consulta o en el domicilio. Como bien sabemos, en nuestra consulta podemos tener de alguna manera el ambiente controlado. Es difícil que no existan ruidos, es difícil quizás a lo mejor tener al paciente en la mejor posición para poderle medir su tensión arterial, pero tenemos que buscar esto, tenemos que buscar que el paciente se sienta cómodo, que esté sentado, que tenga sus brazos apoyados, que su brazo el brazo del cual le vamos a medir la tensión arterial esté semiextendido, ya les decía yo, procurar ese ambiente tranquilo, quizás hasta cerrar la puerta del consultorio y evidentemente solicitarle al paciente no hablar para que no intervengamos en un error en la medición de la presión arterial por el flujo sanguíneo. Vean cómo el manguito debemos de colocarlo a la altura del corazón y a unos 2 centímetros por arriba del pliegue del codo. Evidentemente, la idea es que el paciente venga con la ropa más cómoda, que no le esté apretando nada, ¿no? Que permanezca quieto y además que tenga las piernas separadas. Y vean, esta es como que la mejor manera para tomar la presión arterial. Ya lo habíamos platicado antes. La idea es sentarlos unos minutos, 10, 15 minutos. Es difícil, pero cobra mucha importancia que tengamos esta visión, porque de manera desafortunada le estamos perdiendo mucho respeto a la hipertensión arterial. Entonces, cada paciente, sobre todo si tenemos muy enfocado que posiblemente sea un paciente que vive con hipertensión, le tengamos sumo cuidado. Y evidentemente, ¿cuál es la otra modalidad que tenemos? Pues la medición de la presión arterial en casa, ¿verdad? Cuando los pacientes amablemente tienen sus aparatos y que pueden registrar desde casa cómo se está comportando su presión arterial. Y esto cobra mucha importancia, la medición de la presión arterial en el domicilio. Actualmente se dice que así como el glucómetro es para el diabético, la monitorización de la presión arterial en casa es prácticamente para el hipertenso. Entonces nunca debemos de perder esta noción. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues precisamente para diagnosticarlos de manera oportuna. Ahorita lo vamos a platicar también. Nosotros tenemos que también tener esta habilidad de pedirles que nos anoten sus cifras tensionales. Esto implica darles formatos. Esto implica enseñarles cómo se hace el registro, cómo poder poner las cifras de la presión arterial sistólica, de la presión arterial diastólica, explicarles que cuando menos necesitamos que se tome 2 veces al día la presión arterial y en las condiciones que ya le hemos platicado. Cuando les decimos que registren su presión arterial, hay que pedirles esto que hacemos en consulta, que se sienten un rato, que estén tranquilos, que hayan pasado cuando menos unas horas, un par de horas de que hayan tomado algún alimento, que no hayan fumado, que no hayan bebido alcohol, que no tengan una apuración, una preocupación, que prácticamente es un estado basal. Lo tenemos que recomendar, ya se los decía yo, porque actualmente
esta enfermedad es una de las enfermedades prioritarias para nuestro nivel de atención. ¿Qué es lo que nos dicen a nosotros? Que podemos diagnosticar hipertensión arterial sistémica desde 140/90. Así nos dice la guía de práctica clínica y también nos dice la norma oficial mexicana. Pero vean, las diferentes sociedades internacionales nos dicen que también hay otros límites, incluidas también nuestras guías. Pero les quiero hacer referencia de que México está participando muy activamente en hacer diagnósticos oportunos. Y eso está implicando que volteemos a ver lo que se está haciendo en cuanto a las mejores prácticas a nivel internacional, en cuanto a la hipertensión arterial, de manera que vean cómo los límites, cuando nosotros hacemos las mediciones en el consultorio, evidentemente si tenemos a alguien por arriba de 140/90, hay que echarle el ojo. Pero vean, cuando el paciente se monitoriza en su domicilio, es decir, le damos para que esté en casa y se esté registrando cuando menos 2 veces al día por unos 10 días su tensión arterial. Si en casa está por arriba de 135/85, es un paciente que necesita tratamiento, es hipertenso. Ahora vean, cuando se hace una monitorización ambulatoria de 24 horas, es decir, el famosísimo mapa, pues vean, cuando el promedio de todo el día supera 130/80, es un paciente que necesita tratamiento. Y vean, en este mismo mapa son los 3 registros que nos dan. El promedio de cifras matutinas, el promedio de cifras, el promedio de cifras cuando el paciente está despierto, el promedio de cifras cuando el paciente está dormido y el promedio de cifras en 24 horas. De manera que cuando el paciente en 24 horas en promedio supera 130/80, necesita tratamiento. Cuando el paciente está despierto, en este monitoreo de 24 horas, que normalmente es instalarle un aparato que le está tomando la presión arterial cada hora durante el día y cada 2 horas durante la noche. Evidentemente, si este paciente durante el día, cuando está despierto, está por arriba de 135/85, necesita tratamiento. Y en la noche, vean cómo baja mucho el límite, 120/70. Es decir, en la noche cuando dormimos, somos deeper. Todos en la noche disminuimos la presión arterial, pero hay pacientes que no. Entonces, los pacientes, cuando de alguna manera tienen cifras sostenidas por arriba de 120/70, estando dormidos, son pacientes que también necesitan tratamiento para la hipertensión. ¿Qué les quiero decir con esto? Que tenemos que diagnosticar al paciente no solamente midiendo la presión arterial en consultorio. Qué importante es considerar la medición de la presión arterial desde casa. Otra de las competencias más importantes, también importante, es precisamente categorizar la cifra tensional. Los pacientes nos van a traer niveles de 120/80, está a nivel óptimo. Nos van a traer cifras entre 120 y 129, la sistólica, y 80/84, la diastólica, está normal. Pero vean, ya se considera limítrofe cuando ya se está acercando a 140/90. Cuando supera los 140/90, ya decimos que está en estadio 1. Cuando está por arriba de 160 y 100, ya decimos que está en estadio 2. Y cuando ya está por arriba de 180 y 110, decimos que está en un estadio 3. Entonces, qué importante es ponerle nombre y denominación a esas cifras tensionales. Otra de las competencias importantes que les platiqué desde el principio es precisamente descartar la hipertensión de bata blanca o la hipertensión enmascarada. Ambas son muy importantes y tienen un enfoque muy específico. Bien sabemos que el hipertenso de bata blanca es ese paciente que en consultorio tiene cifras tensionales altas y en casa está bien y viene con nosotros y está hipertenso y en casa está bien. ¿Qué es lo que está pasando? El médico le ocasiona estrés, el médico está extremadamente guapo y le altera las hormonas y la tensión arterial, o la doctora es guapísima y hace que se le despegue la presión arterial, o la asistente médica le ocasiona enojo, o no le gusta estar en lugares encerrados, ¿no? Tantos factores que pueden intervenir para que una persona en consultorio con nosotros se le suba la presión. Y vean, también tenemos el enmascarado. A ese paciente que en consultorio a lo mejor se siente cálido, su médico le da tranquilidad, su asistente médica la hace reír, le ocasiona placer ir a ver a su asistente médica, el consultorio le da mucha paz. Entonces son pacientes que en consultorio están bien de su presión arterial, pero en casa está alta. Y en el consultorio está bien, pero en casa
está alta y está alta y está alta. Quiero decirles que este enmascarado es peligroso, porque finalmente es un paciente que a nosotros nos llega con la presión bien, pero en casa se mantiene sostenido. Entonces, esa es una de las datos más importantes para el por qué nosotros, cuando vemos una persona que tiene factores de riesgo para hipertensión, pónganle el ojo, pónganle la bala, hay que monitorizarlo. Aunque salga bien con nosotros, los pacientes se van a quejar, doctor, es que luego me duele la cabeza en casa, doctor, es que luego tengo epistaxis, doctor, es que luego, bueno, pues ese paciente a lo mejor se le está subiendo la presión y además sus familiares son hipertensos y además tienen obesidad, fuman, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese paciente puede ser que en tu consulta esté bien, pero ¿y en casa? Entonces, qué importante es monitorizarlos. Esta competencia también es muy relevante, como todas las que estamos platicando. Otra de las competencias es precisamente que nosotros indaguemos los factores de riesgo, sobre todo los cardiovasculares, que los estamos enfocando esta charla, que sepamos cuáles son las principales comorbilidades que pueden estar elevando la tensión arterial y, muy importante, identificar el daño a órgano blanco. De manera que vean, estos factores de riesgo, estoy seguro que son el común denominador de todos y cada uno de nosotros durante la consulta. Vemos varones de más de 55 años, vemos mujeres de más de 65 años, vemos personas que tienen historial en su familia de enfermedades cardiovasculares prematuras, es decir, que a su mamá le dio un infarto a los 50, que el papá de manera desafortunada falleció a los 54. Entonces, es el común denominador. No se diga el perfil de LDL y HDL en nuestro país. Prácticamente no tenemos que ni siquiera echar un volado. Cuando mandamos a hacer estos niveles, casi siempre encontramos LDL, es decir, las low density lipoproteins o lipoproteínas de baja densidad, altas, ¿no? Son estas grasas a las que le tememos todos los médicos. Y HDL, las high density lipoproteins o lipoproteínas de alta densidad, bajitas, ¿no? Es el que le llaman ese colesterol que moviliza la grasa. Entonces, ese es el perfil muchas veces que nosotros tenemos en nuestro país y evidentemente muy relacionado a la genética y también obviamente a los estilos de alimentación, el tabaquismo, la obesidad, la inactividad física, tirar proteínas por la orina, que la tasa de filtrado glomerular esté por debajo de 60 mililitros minuto, ser diabéticos y el daño a órgano blanco. Entonces, si ustedes lo ven, este es el común denominador de muchas de las personas que nos visitan. Y evidentemente, no se diga actualmente cómo ya se está hablando de que la ansiedad es un importante factor de riesgo, del síndrome de apnea del sueño, del hipotiroidismo, es decir, ya cada vez se está relacionando más enfermedades directamente a un incidente cardiovascular mayor, es decir, a un infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca, hipertrofia del ventrículo izquierdo, fibrilación auricular, enfermedad renal crónica, todas esas complicaciones tan importantes que tienen de hipertensión, cada vez se están relacionando más a otras enfermedades, inclusive en ginecología, el síndrome de ovario poliquístico ya hasta está teniendo un enfoque muy claro cardiovascular. Vean, ¿cuáles son las enfermedades que siempre tenemos que estar al tanto de que pueden estar muy asociadas a la elevación de las cifras tensionales? Por eso es que nosotros tenemos que hacer determinaciones, ¿no? Tenemos que solicitar una glucosa, colesterol, LDL, HDL, triglicéridos, albúmina en la orina, la creatinina sérica, hacer fondo de ojo. Realmente, dicen los que saben, y finalmente nosotros no somos oftalmólogos, pero qué fácil es sentar a un paciente en su silla, cerrar unas cortinas, bajar la intensidad de la luz en el consultorio, ¿no? Agarrar el oftalmoscopio y éntrale, ¿no? Al fondo de ojo. Lejos de nosotros estar evaluando qué si los cruces, qué si la papila, hay que ver si no tiene flamas, si no tiene esas imágenes rojizas que salen en la retina, es un paciente que tiene retinopatía. Entonces, eso es muy importante, eso es una habilidad que no se nos debe de pasar. Ya se los dice yo, no somos oftalmólogos, pero si ustedes ven flamas, esa retina ya anda mal y seguramente mucha o gran parte de la economía del paciente. La solicitud del electrocardiograma y evidentemente, como les decía, muchas de las enfermedades que hacen que se eleve la presión arterial también las podemos diagnosticar desde un primer nivel de atención o incluso aplicar instrumentos que nos permitan sospechar fuertemente en estas enfermedades como el síndrome de apnea, como la ansiedad, el EPOC, la diabetes, el hipotiroidismo. Entonces también es muy importante indagar las comorbilidades en nuestros pacientes y vean el daño a órgano blanco. Cuando ya tenemos el ojo, ya tenemos una persona que tiene
un alto riesgo de ser hipertensa. ¿Por qué? Porque ya se le elevó la presión. Siempre tenemos que descartar, como bien lo sabemos, que tenga dolor, que tenga fiebre, inclusive hipertensión arterial secundaria, ¿no? Que es parte de otro tema. En este tipo de competencia nos obliga que cuando nosotros identificamos una persona que tiene las cifras tensionales altas, prácticamente estamos obligados a identificar si es un paciente que está tirando proteínas, a estadificar su filtrado glomerular. También es tener un examen general de orina, que es parte de los exámenes que tenemos en el primer nivel de atención. Ya les decía yo, hay que descartar retinopatía, el electrocardiograma, sobre todo para identificar crecimientos de cavidades, y la radiografía de tórax, que también nos permite ver que si hay crecimiento de cavidades, ¿no? Por medio de este índice cardiotorácico. De manera que son elementos que tenemos a nuestra mano y que estamos obligados a hacerlos. ¿Por qué? Porque es parte de ofrecer un buen tratamiento. Sobre todo, ya les decía yo, nosotros implementamos tratamiento farmacológico, tratamiento no farmacológico, y en el no farmacológico, entre el plan de alimentos y el plan de actividad física. Y el plan farmacológico, al igual que el plan no farmacológico, es la piedra angular. Entonces, el médico tiene que tener muy claro que si ofrecemos los mejores fármacos, seguramente vamos a favorecer mucho la evolución de estos pacientes. Entonces, esta competencia también es muy importante. Y vean, cuando yo les hablo de estratificar el riesgo cardiovascular, prácticamente los estoy llevando a la competencia plus y que suma todo lo que las otras competencias que les he estado platicando. Vean cómo aquí ya se conjuga, ya identificaste a tu paciente que tiene las cifras tensionales altas. Entonces, estadifícalas. Si está normal, si está alto o limítrofe, si está en estadio 1, estadio 2 o estadio 3. Y también vean, hay que identificar todos sus factores de riesgo. Yo siempre les comento que en nuestro país es muy difícil encontrar a personas que no tengan factores de riesgo. Somos prácticamente un país donde se han multiplicado todos estos elementos que favorecen el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Entonces, somos el primer país en obesidad infantil, somos el segundo país en obesidad en adultos. Entonces, ya con eso, yo les quiero decir que es difícil que no encontremos a alguien que tenga factores, que no tenga ningún factor de riesgo. Es muy raro. Evidentemente, nuestra población prácticamente se va a encontrar aquí de 3 factores para arriba. ¿Por qué? Porque casi siempre hay un familiar hipertenso, ¿no? Son sedentarios, fuman, se bebe alcohol, ¿no? La edad, entre otras, el perfil de lípidos, que si se tiran proteínas, etcétera, ¿no? Entonces, los factores de riesgo son muy, muy importantes que nosotros los evaluemos y los cuantifiquemos, porque precisamente la competencia para estratificar el riesgo cardiovascular aquí culmina. Es más, este es un elemento fundamental para nosotros decidir cuál es una de las herramientas farmacológicas más importantes que le vamos a ofrecer a las personas que ya estamos diagnosticando con hipertensión. Ahorita voy a hacer otras aseveraciones en cuanto a los tiempos, porque muchos de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Identificamos un paciente que viene alto, ¿no? Que viene con cifras tensionales estadio 1. ¿Qué es lo primero que queremos? Dar tratamiento. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando damos un tratamiento con este tipo de personas, a veces no estamos dándoles el tratamiento ideal. ¿Por qué? Porque no hemos indagado si están tirando proteínas, porque no hemos indagado cómo está el perfil de lípidos, porque no hemos indagado otros elementos que quizá nos permitan aventar una pedrada más fuerte. Imagínense que iniciamos un paciente que vive con hipertensión, lo diagnosticamos, y si no le descartamos diabetes, quizás es un paciente que se va a llevar un tratamiento suavecito cuando en realidad necesita un tratamiento un poquito más fuerte. ¿Por qué? Porque la hipertensión es lo que necesita, que seamos muy firmes con nuestras estrategias farmacológicas. De manera que vean, cuando un paciente tiene más de tres o más factores de riesgo, son pacientes que incluso ya pueden estar indicada la terapia dual. Cuando ya encontramos un paciente con un daño a órgano blanco, son pacientes que de plano no pueden faltar con terapia dual de ahí para arriba. Es decir, cuando menos manejar 2 moléculas. Y cuando un paciente tiene ya un daño a órgano blanco, una enfermedad establecida como una enfermedad cerebrovascular, una enfermedad renal crónica o es diabético, vean, es un paciente que ya desde entrada puede inclusive estar manejando 3 fármacos. Ahora les voy a decir, la importancia de este cuadro es porque al conjugar la medición de las cifras tensionales y al conjugar sus factores de riesgo, o si ya encontramos daño a órgano blanco, o si ya encontramos alguna enfermedad establecida, es el número de moléculas que tenemos que manejar con ellos.
Ya lo dicen las mejores recomendaciones clínicas de las más importantes sociedades y asociaciones de cardiología en nuestro país, la Academia Americana de Medicina Familiar y también nuestras guías de práctica clínica actuales, incluido el PA hipertensión, nos dice que es mucho mejor manejar 2 moléculas a bajas dosis que manejar una molécula a altas dosis. ¿Por qué? Porque evitamos la manifestación de los efectos adversos. También es muy importante que contemplemos que la hipertensión es multifactorial, de manera que no podemos estar manejando un fármaco para tratar una enfermedad que es multifactorial. Entonces, estas academias, estas instituciones de renombre que les comento, de manera definitiva nos dicen, médicos, inicien con terapia dual. ¿Quiénes manejan monoterapia pero que no son parte de esta plática? Pues los adultos mayores frágiles, quizás a lo mejor las mujeres embarazadas, pero en términos generales, todos aquellos pacientes que viven con hipertensión de más de 20 años, estoy seguro que todos deben de estar manejando al menos 2 moléculas para controlar y regular su presión arterial. Entonces, ya se los decía yo, este cuadrito por eso cobra tanta relevancia, porque tanto la academia como las instituciones cardiovasculares en nuestro país nos están recomendando iniciar con 2 moléculas. Eso es mucho mejor. Y además, nosotros tener muy claro que dentro de las moléculas que ellos recomiendan, siempre, casi siempre es un inhibidor de la ECA y los diuréticos. Y de los diuréticos, los que son tiacídicos, parecidos a los tiacídicos o tiacídicos light. De manera que han demostrado tener menos efecto cardiovascular, menos efecto metabólico, es decir, impactan menos en los niveles de glucosa, en los niveles de colesterol, en los niveles de triglicéridos. Y también, por ejemplo, los IECA han demostrado tener todavía un poquito más de protección a nivel del endotelio. Entonces, eso lo tenemos que siempre considerar para ofrecer nuestras terapias. Y evidentemente, ya los decía yo, tenemos que hacer ese convenio, tenemos que hacer ese enlace con los pacientes, porque los pacientes definitivamente en estos tiempos, si se toman una pastilla, están malos. Si se toman 2 pastillas, están más malos. Y si se toman 3 pastillas, imagínense, están muy mal. Entonces, un paciente piensa que si se toma más pastillas está más mal y no se las toma. Por eso es que los pacientes vienen y nos dicen, oiga, doctor, ya dígame, de estas 3, ¿cuál es la que me tengo que tomar? Es así la que no me tiene que fallar, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que tener este contexto, que a las personas no les gusta actualmente ya estar enchochándose y sobre todo que estar tomando muchas pastillas al día. Entonces, la evidencia científica nos dice que debemos de preferir los fármacos que pueden tener en una sola pastilla 2 o 3 más o más moléculas y que tengan un efecto sostenido, es decir, que sea una sola toma. Eso favorece mucho la adherencia, es decir, eso favorece que el paciente se tome su tratamiento. Entonces, esta competencia es muy importante. Ya les decía yo, nosotros siempre tenemos que saber si el paciente está en un riesgo cardiovascular bajo, que son los rarísimos, en uno moderado alto, en uno de riesgo alto o uno de riesgo muy alto. Quiero decirles que actualmente la diabetes se considera de un orden prioritario, es decir, la diabetes ya se está jerarquizando en el orden de los factores de riesgo, en el nivel de un infarto agudo al miocardio, en el nivel de la enfermedad renal crónica, o sea, nada más ser diabético, ¿eh? Entonces, siempre hay que ponerle bien el ojo a los diabéticos, porque son pacientes que no podemos tener en monoterapia, y lo ideal es tenerlos evidentemente en terapia dual, es decir, con 2 moléculas. Entonces, este cuadro por eso me gusta mucho, me gusta explicárselos. Y vean, una de las últimas actualizaciones que hicieron estos compañeros, estos amigos de cardiología, dentro de las organizaciones más importantes de nuestro país, como lo es Greta, como lo es los cardiólogos, el Colegio de Cardiología, es que nos dicen, tenemos fármacos que tienen media dosis y tenemos fármacos que tienen el doble de la dosis, ¿no? Entonces ellos nos dicen, si tu paciente cae en este parte del cuadrante, amerita bajas dosis de terapias duales, por ejemplo. Si el paciente cae en este cuadrante, seguramente es un paciente que ya le tienes que estar dando, también si le vas a dar 2 moléculas, pero dale doble dosis, no le des dosis bajita, dale una dosis alta. Y vean, cuando en este cuadrante inferior izquierdo a mi pantalla está tu paciente con base a sus cifras tensionales y a sus factores de riesgo, daño órgano blanco o enfermedad, son pacientes que seguramente van a necesitar terapia dual
a dosis alta o incluso terapia triple a dosis baja, es decir, 3 moléculas a dosis bajita. Pero si el paciente de plano está en este cuadrante, es un paciente que seguramente vamos a necesitar tener una terapia triple, es decir, 3 moléculas y con dosis bien tituladas, con dosis altas, de manera que esto nos va a permitir cuidar la salud cardiovascular de las personas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no le debemos de tener miedo a tratar la hipertensión arterial y utilizar los fármacos que tenemos a nivel institucional o en el medio privado. Tenemos que tratar la hipertensión arterial. Bueno, como conclusiones, ya voy a terminar. Lo de las competencias, hay que utilizar todos los recursos que tenemos para ser efectivos y darle solución a este problema de la hipertensión. Las competencias clínicas son uno de los elementos fundamentales para el médico familiar. Ya lo decíamos. Y estas son apenas unas competencias que yo les comenté. Se estima que para la hipertensión arterial hay alrededor de 45 a 50 competencias. Yo nada más les platiqué de algunas. Entonces, tenemos que tener muy claro que para poder darle salida a este problema de salud tan importante, tenemos que capacitarnos. Tenemos que tenerle mucho ojo a nuestras habilidades y destrezas. Y, sobre todo, recordar que tenemos que medir la tensión arterial en los pacientes. Evidentemente, hay que evitar cuando vienen en procesos agudos, con dolor, con fiebre, etcétera. Pero hay que estar midiendo la presión arterial. Diagnostiquemos los hipertensos reales. ¿Esto cómo se consigue? Hay que monitorizarlos. Hay que decirles que se tomen la presión arterial en casa. Y hay que quitarnos a los de bata blanca y hay que identificar a los que están enmascarando, porque esos cuates también son bien peligrosos, andan con la presión arterial alta en casa. Hay que estadificar las cifras tensionales. Una vez ya tenemos el promedio, hay que estadificarlas. Y vean, la organización de los factores de riesgo, hay que descartar enfermedades, muy importante, sobre todo identificar daño a órgano blanco. En esta escalada podemos hacer nuestras acciones. Si nosotros diagnosticamos un hipertenso, pero no lo estadificamos bien, no integramos bien sus factores de riesgo, no sabemos bien sus enfermedades y no detectamos bien un daño a órgano blanco, seguramente no le vamos a dar un buen tratamiento. Podemos iniciar tratamientos, pero no podemos dejar de investigar, no podemos dejar de hacerle una buena y adecuada estratificación de su riesgo cardiovascular. Eso es prácticamente en la cual confluyen todas estas competencias que les estoy platicando. Evidentemente, esto nos va a permitir ofrecer el mejor tratamiento farmacológico, es decir, el ideal. ¿Para qué? Para mejorar sus cifras tensionales y su salud cardiovascular general, sin dejar de considerar esa visión sistémica que tenemos de la salud. Vean, el tratamiento no farmacológico, es decir, el plan de alimentos y el plan de actividad física, son fundamentales. No los debemos de excluir de estas competencias para el tratamiento de las personas que viven con hipertensión. No son motivo de esta charla. Pero también nosotros siempre tenemos que recomendar los mejores estilos de vida. Bien sabemos que el bajar de peso te permite reducir las cifras tensionales entre 10 e incluso entre 15 milímetros de mercurio. Quitarles el tabaco entre 5 y 10 milímetros de mercurio. Y así les puedo decir, ¿no? Bajar el consumo de sodio, tenemos que hacer muchas acciones para lograr que el paciente disminuya sus cifras tensionales. Y la conclusión es que la hipertensión arterial sistémica, hablando ya para finalizar en esta charla, sigue siendo un problema de salud pública en nuestro país. No le perdamos el respeto, compañeros, y creo que tenemos que seguir dándole y buscando las mejores prácticas y dando todo lo que tenemos, porque nuestro sistema de salud puede llegar a colapsar si tenemos esa multiplicación de factores, tantos hipertensos y con tantas complicaciones, no va a haber sistema de salud que soporte todo eso. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, doctor. Excelente ponencia. Vamos a revisar el chat y vamos a ir leyendo algunas preguntas, si usted me lo permite. Claro que sí, a sus órdenes. Una de las preguntas es, las guías de práctica clínica dice que antes de dar un segundo fármaco se debe de llevar a tope al primero. Y dentro de esa misma pregunta, un criterio de referencia a medicina interna es enviar después de evaluar con 3 antihipertensivos y que el paciente no mejora. Digo esto a nivel institucional. Dice, ¿usted qué opina? Es muy simple y te agradezco, es una bellísima pregunta. Quiero comentarles que actualmente tenemos que cambiar esa visión de la hipertensión en cuanto al tratamiento farmacológico. Antes nos decían,
Tiene menos de 55 años, dale un NECA. Tiene más de 55, dale un diurético. Eso está perdido. Ya hay que desaprender eso. También hay que desaprender el topar los fármacos. Iníciale un fármaco, doctor. No se controla. Súbele, súbele, súbele. Ya le subiste, ya le topaste un fármaco. Iníciale el segundo. Súbele, súbele, súbele. Tampoco es una práctica. Y esa práctica también ya no se recomienda. Actualmente, la práctica más recomendable es inicia 2 o 3 moléculas a dosis baja y vas a tener una mejor respuesta. Y en la segunda pregunta, precisamente nuestras actuales guías nos permiten a los médicos familiares incluso manejar 4 antihipertensivos, de manera que actualmente el hecho de que un paciente esté con terapia dual, terapia triple o terapia cuádruple son pacientes de nosotros. Prácticamente los criterios que son motivo de otra charla ya son prácticamente esos pacientes que puedes tener con una terapia triple a dosis altas, más otro diurético, y si no se controla, si no se regula, y después de investigar qué es lo que está pasando, es decir, después de descartar una hipertensión arterial secundaria, ¿no? Y por grupos de edades, ¿no? Una coartación de la aorta, un problema adrenal, etcétera. Ya después de que descartas todo eso, también puede ser que el paciente no se esté tomando los fármacos por efectos adversos, es decir, es multifactorial. Pero si ya estás con una buena terapia implementada y tú documentas que no está controlado, y con 4 fármacos, ya mándalo a medicina interna. Gracias, doctor. Otra pregunta. Cada que se agrega un nuevo fármaco antihipertensivo, ¿cómo se debe tomar la bitácora de presión? Igual a como la recomendamos desde el principio. Un paciente que tenemos para el diagnóstico o para los ajustes terapéuticos es que se monitoricen en su domicilio. Es decir, que cuando menos 2 tomas durante 10 días te permitan tener la mejor decisión terapéutica. Ok, doctor, gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, el hipertenso controlado, el hipertenso controlado con larga enfermedad, con cifras en meta o bajas, ¿se le debe retirar medicamentos? No. Definitivamente nosotros tenemos que tener muy clara la meta en la cual podemos tener a un paciente que vive con hipertensión. Y nuestra meta, fundamentada en estas cifras tensionales, en estos límites, nosotros las tenemos que conseguir con los fármacos, pero si un paciente está controlado, no le retire los fármacos. Es decir, dicho de otra manera, si un paciente lo tienes con cifras tensionales adecuadas y lo tienes titulado con medicamentos, ya sea con 2 o 3 moléculas o 4 incluso, si el paciente definitivamente está mejorando sus cifras tensionales porque bajó de peso, porque ya no come tanto sodio, porque dejó el cigarro, porque dejó el alcohol, ese paciente le puedes reducir las dosis, pero realmente muy pocas guías no recomiendan quitar al paciente los antihipertensivos. Ya les decía, hay casos muy específicos, como el adulto mayor frágil, donde quizás con él podemos recomendar la monoterapia a dosis bajas, pero de igual manera, si es hipertenso, las guías internacionales te dicen que un paciente, aunque sea un adulto mayor, la idea es tenerlo por debajo de 140-90. Claro. Gracias, doctor. Tengo otra pregunta de José Antonio Ortiz. Dice acá, felicitaciones. Dice, excelente. Dice, ¿cuál piensa que es el futuro en el tratamiento de la hipertensión en nuestro país, tomando en cuenta el enfoque del médico familiar y su opinión acerca del medicamento triple? Ok, yo creo que el futuro de la terapia de los pacientes con hipertensión está basado en clínicas de hipertensión, así como ya existen módulos específicos para las personas que viven con diabetes. Yo creo que el futuro también va enfocado para allá. El paciente con hipertensión necesita ser educado. El paciente con hipertensión necesita saber cuáles son los factores, ya sea sus factores modificables, sobre todo, bien sabemos que no podemos modificar su género, su historial familiar, su edad, pero que sí podemos modificar, ¿no? La manera como come, la manera como se ejercita, su perfil de lípidos, entre otras cosas. Entonces, yo creo que el futuro de la hipertensión, además de estos excelentes fármacos que ya tenemos a la mano actualmente como médicos mexicanos,
yo creo que la educación, que es difícil implementarla quizás en la consulta de medicina familiar institucional, en la medicina privada es otro rollo porque finalmente podemos dedicarle otros 15 minutos más para poder explicar algunas cosas, pero yo creo que va para allá, para los módulos de educación y que existan médicos que no le tengan esos módulos de los pacientes que viven con diabetes, que inician insulinas y que les tienen esquemas. Es lo mismo, nosotros debemos de hacer eso, ¿no? Con el paciente que con diabetes desde el consultorio y no tenerlo que mandar a un módulo que tiene pacientes que viven con diabetes en módulos especializados. Lo mismo, nosotros debemos de tener esa capacidad de no temerle a los tratamientos para la hipertensión, sobre todo a todos aquellos que tienen muchos factores de riesgo, que de plano tienen algún daño al órgano blanco y sobre todo los diabéticos, que no nos tiemble la mano. Gracias, doctor. Tiene felicitaciones también. El doctor Villaseñor está muy padre, súper recomendable. Felicitaciones, mucho trabajo que hacer. Para el buen control del paciente, apoyamos con lo que tengamos en las unidades médicas, sobre todo los grupos de trabajo, nutrición. Y dice, como educador y formador de futuros especialistas en medicina familiar, ¿qué estrategia nos sugiere para que este tipo de manejos eficientes en una enfermedad tan común como la hipertensión sea bien ejecutada cuando ellos ejerzan sin un tutor? Ay, se fue, perdón. Es que están llegando muchos mensajes. Ay, cuando ellos ejerzan sin un tutor docente. Claro, sí, mira, doctora, realmente es una gran responsabilidad, ya que somos médicos de base, sobre todo cuando participamos como instructores de práctica clínica, porque tenemos al interno, al estudiante o al residente. Cuando somos profesores, es decir, cuando somos titulares o somos adjuntos, realmente tenemos una responsabilidad muy parecida al instructor de práctica clínica, pero sí tenemos que diseñar elementos que permitan ser muy inmersivos en la educación de los médicos que están en formación. ¿Qué me refiero con esto? Actualmente está muy en boga todo lo que es la simulación. Entonces, a los médicos en formación hay que someterlos a la simulación, es decir, a ese escenario controlado que se parezca mucho a la realidad y que tengan la oportunidad de que sus profesores se pongan a medir, a que sepan medir la tensión arterial, a que la sepan estadificar, que sepan interrogar factores de riesgo, que sepan cuáles son los paraclínicos con los cuales ellos van a detectar alguna comorbilidad o daño a órgano blanco. Entonces, creo que uno de los elementos más importantes que nosotros tenemos es garantizar escenarios de aprendizaje y sobre todo actualmente lo que se viene es la simulación, tener esa capacidad de dedicar un tiempo a un diseño de un escenario, de un espacio donde podamos los profesores visualizar su desempeño, de manera que una vez que se consiga que el médico en formación empiece a ser hábil en sus competencias, entonces es cuando nosotros podemos ya soltarlos, ¿no? ¿Sabes qué? Tú no vas a tratar hipertensión arterial, doctor, tú vas a tratar riesgo cardiovascular. Esa es la tarea del médico familiar en cuanto a la hipertensión arterial, tratar riesgo cardiovascular. Bueno, doctor, yo creo que con esta pregunta terminamos ya por respeto a usted y a las demás personas. Una excelente ponencia y la verdad como médicos familiares tenemos un gran reto, pero también tenemos la capacidad porque vemos al paciente de forma integral, ¿no? Tenemos los medicamentos, ya solo nos hace falta tener más conocimientos y estar en actualización constante para dar lo mejor que tenemos a los pacientes y sobre todo evitar todas las complicaciones que ya sabemos, ¿no? Muchas gracias de parte de la Asociación Chiapaneca de Medicina Familiar. Le damos las gracias de antemano. Sí, doctora Salas, muchas gracias. Doctor, pues muchas gracias. Yo creo que fue una charla bastante integral, bastante completa, muy amena, muy concreta, doctor. Tenemos aquí, dentro de esta plática, tenemos a compañeros de la federación, el cual quiero presentarles. Sabemos que gracias al apoyo que hubo en el área de regionales, que orgullosamente represento como chiapaneca, ganamos, hace 2 años ganamos para hacer el regional. Entonces,
para nosotros es un orgullo. Estamos como como un conjunto, como un equipo de regionales, el cual me da gusto que está el doctor Alberto del Moral, el cual es actualmente presidente, y quisiera darte la palabra para que nos haga una cordial invitación a todos los socios que estamos a nivel nacional, a presidentes, y agradecer al área regional del sureste, que están presentes por ahí el doctor Pepe Saab, que estuvo, y pues es un honor, ¿verdad?, que estén con nosotros, al igual que la mesa directiva del colegio. Doctor Alberto del Moral, le cedo la palabra para algún comentario con mis compañeros. Agradezco tu presencia y pues más que nada también hacerles la cordial invitación para continuar inscribiéndonos a las diferentes, a nuestros colegios, a las asociaciones, el cual tenemos muchísimas, actividades, tenemos muchas promociones, mucha capacitación académica. Y lo que decía la doctora Salas, que es actualmente directora acá de la zona Altos, pues prácticamente es eso, vemos al paciente de forma integral y pues es lo básico. Nosotros somos primer nivel de área médica, y desde ese inicio tenemos que hacer muchas detecciones, mucha prevención. Entonces, doctor Alberto, muchas gracias por estar presente y le cedo la palabra, pues ese es el tesorero a nivel nacional. Bienvenido, Gra- doctor. Sí, no, muchas gracias. Al contrario, me dio muchísimo gusto estar con ustedes escuchando al doctor Villaseñor, vicepresidente de la Federación. Y bueno, pues también a usted, doctora María de la Luz, y a toda su mesa directiva del Colegio de Chiapas, pues es un gusto escucharlos, conocerlos, convivir y sobre todo, pues aprovechando desde acá la trinchera de la tesorería de la Federación, hacerles una invitación, motivarlos a que nos preparemos. Estamos a 3, 4 meses ya de nuestro Congreso Nacional, del 22 al 25 de mayo, podremos vernos en Villahermosa, Tabasco. Así que todavía estamos a tiempo incluso de enviar nuestras ponencias en caso de querer participar en el programa académico, los programas de investigación. Y bueno, si no es así, ir a escuchar, ir a congregarnos, porque va a haber aparte actividades sociales y culturales muy importantes. Así que bueno, agradecer esta oportunidad, un gusto estar con ustedes y doctora María de la Luz, pues a nombre también de la Federación felicitarle por su excelente trabajo como regional y también el doctor Villaseñor no me dejará mentir que ha sido muy bueno y que todos ustedes tengan la certeza que están perfectamente bien representados en la región. Así que no me queda más que felicitarlos, felicitarte Rodrigo, porque evidentemente una gran plática y que tú has llevado por todo el país en este rally de la hipertensión. Y pues muchísimas gracias. Gracias, doctor. Por ahí tenemos a la compañera del Colegio de Tabasco y presento también, claro que sí, nuestro flamante y de verdad un gran compañero a nivel de la federación, el doctor Alejandro Gómez, el cual es el que se encuentra ahí en la batalla de las actividades del Congreso. Bienvenido, doctor Alejandro, mucho gusto y le deseo unos minutitos para que usted nos dé un pequeño spot. Muchas gracias por su presencia. No, al contrario, doctora, muy buenas noches para todos y todas. Pues ya me presentó la doctora Mari de la Luz. Soy el doctor Alejandro Gómez, actualmente coordinador de congresos de la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes de Medicina Familiar. Pues aquí un gusto también saludar a mis amigos Alberto del Moral y Rodrigo Villaseñor. Un gusto, amigos, saludarles. Pues bueno, la intención de esta intervención el día de hoy, la cual agradezco mucho a la doctora Mari de la Luz, es promocionar el congreso precisamente de Tabasco, que pues ya estamos con el tiempo prácticamente encima, ya estamos prácticamente a 3 meses de dar inicio a las actividades del Congreso y pues afortunadamente es un Congreso que ha levantado mucha expectativa sobre el mismo. La verdad es que Villahermosa es una ciudad que atrae por sí sola, ahora con un Congreso en puerta, pues todavía esto se duplica en cuanto a lo atractivo que va a ser este Congreso. Ya tenemos por ahí, ya está en vías de cerrarse el programa, ya tenemos actividades las cuales van a ser también nuevamente deportivas, sociales, y también otras actividades como una cena de gala, un cóctel de bienvenida, el cual podrán todos ustedes acceder, siempre y cuando pues estén inscritos
aprovechando también los descuentos y las opciones y las cuestiones de los beneficios de ser federados con los descuentos que se generan por parte de la federación. Actualmente, pues están abiertas las inscripciones. Ustedes para poder acceder al Congreso Nacional deben primero de hacer el pago del mismo para posteriormente poder hacer una reservación de hotel, ya que les van a solicitar a ustedes la carta de aceptación como congresista. También decirles que están abiertas las convocatorias para ser ponente en el Congreso Nacional. Esta se cierra el 31 de enero, para ser ponente, y la cual, una vez aceptada su ponencia, pues pueden obtener una beca para estar en el Congreso con una beca del 100%, si mal no recuerdo, o me corrige el tesorero, el doctor Alberto del Moral. También pueden participar en el área de investigación también, que es uno de los pilares que nuestra presidenta, la doctora Aurora García López, pues está buscando reforzar, porque pues el médico familiar no nos caracterizamos mucho por ser investigadores, entonces esta área es muy importante para nosotros en esta gestión, en la cual también pues pueden participar con sus carteles, presentación de carteles, la cual también convocatoria está abierta y se cerrará, creo, hasta el 15 de marzo, si mal no recuerdo. Entonces, todas estas convocatorias ya están publicadas en todas las redes sociales de la Federación y sin duda, pues la expectativa es grande y estamos seguros que el Congreso Nacional de Tabasco 2024 pues va a ser todo un éxito y va a ser muy atractivo para todos ustedes. A través de la doctora Mari, pues pueden hacernos llegar sus inconvenientes, sus preguntas, sus dudas acerca del Congreso, porque pues lógicamente van surgiendo con el paso del tiempo muchas de ellas y con mucho gusto estamos para resolver todas y cada una de las que puedan surgir en el camino de aquí al Congreso. Pues la verdad es un gusto nuevamente estar con ustedes y pues si hubiera alguna pregunta, ahora sí que estoy aquí para responder cualquiera de ellas. Claro, doctor, muchas gracias. Pues esto es parte de una actividad tanto académica y pues también la promoción para que asistan los compañeros. Sabemos que estamos enlazados con Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán, Oaxaca, Tabasco. Por ahí veo que está la doctora, la que está ahí también con nosotros trabajando y espero que pues que sea, y vamos con muchas ganas. Esperábamos este congreso a nivel sureste. Entonces, pues les va a gustar y está bastante completo, muy científico, muy dinámico. Entonces, si está por ahí la doctora, de la región del Colegio de Tabasco, si podría, le regalamos unos 2 minutitos porque pues ya estamos sobre el tiempo y pues agradecer también aquí al vicepresidente de la Federación, el doctor Rodrigo Villaseñor Hidalgo. Muchas gracias, doctor, por haber participado con mi colegio y agradecida con todos ustedes por su presencia. Muchas gracias. Está por ahí la doctora de Tabasco. ¿Quisiera compartir algo, doctora? Bueno, tal vez no me escucha. Pues agradecerle, doctor, de antemano, ¿verdad? Esta oportunidad y pues tu presentación prácticamente muy excelente, muy buen médico y agradecerte que este 2024 iniciamos con el pie derecho y vamos para adelante. Muchas gracias. Agradecer la presencia de mis compañeros de la mesa directiva y todos los socios que se acercaron a nosotros. Muchas gracias, doctor. Doctora Salas, ¿algún comentario? Sí, doctor, su constancia por algunas cuestiones técnicas no la puedo compartir por acá, pero se lo vamos a hacer llegar vía correo electrónico, por favor. Pues muchas gracias. Abran sus cámaras para una foto, porque es parte de una actividad de la región sureste también. Gracias, doctor Pepe. Buenas noches. Doctor Saab, saludos Tus amigos de afectuosos. toda la Saludarles. federación, Un abrazo para ustedes. un abrazo a todos nuestros abrazo. amigos de la federación, a todos tus agremiados, doctora María de la Luz, gracias a nuestros amigos de la federación que se conectaron, doctor Alberto del Moral, doctor Ale, por ahí está también la doctora Marianita, también veo presidentes de otros organismos que constituyen la federación, muchas gracias. Tomemos esta foto todos muy alegres, iniciando el 2024. Nos vemos en Tabasco, muchísimas gracias. Primero Dios, doctor. Claro que Gracias, gracias a todos. gracias a ustedes, tengan excelente noche y estamos a sus órdenes. Sí, la doctora Lili desde Tampico, doctora, muchas gracias por estar. Gracias a todos.
maestro Saab. Que descansen, muy buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches, a sus órdenes. Saludos. Hasta luego.